Bienvenidos a Dreamils. El Foro Económico Mundial acaba de publicar el mapa mundi de los robots. Eh, Así se forjan las potencias de la inteligencia artificial. Un artículo publicado por el Foro Económico Mundial, muy ligado al tema de la tecnología, muy ligado al tema de la inteligencia artificial. Esta nueva tecnología que ya de por sí es muy prometedora, obviamente va a ser una de las tecnologías más poderosas que va de alguna manera a estar eh, en el futuro de una manera masiva, ya sea a través de los dispositivos, a través de robots, a través de las máquinas. Bueno, entonces vamos a compartir este artículo mencionando básicamente la carrera de la inteligencia artificial, la carrera por la inteligencia artificial. Vamos a nombrar algunos países. ¿Qué están haciendo los países para ser líderes en este campo con esta nueva tecnología? Vamos a de alguna manera mostrar o compartir con ustedes esta información el día de hoy. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, la carrera de inteligencia artificial no se prepara solamente en las oficinas de los gigantes tecnológicos, empresas de tecnología, no, nada que ver. También los países, a través de los gobiernos, también están entrenando para situarse a la cabeza de la gran competición de los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, donde impulsarlos y controlarlos se han convertido en dos de los principales objetivos. Por ejemplo, hace unos días 25 países comunitarios, entre ellos España, firmaron una declaración de cooperación en inteligencia artificial, obviamente para ser competitivos. ¿Qué buscan con esta declaración? Pues reforzar los centros europeos de investigación o creando sinergias, creando conexiones también con los planes de financiación. Además, la Comisión Europea va a crear un grupo de expertos que proporcionen directrices éticas sobre la inteligencia artificial, que es básicamente una de las preocupaciones de cualquier gobierno, crear directrices, leyes. En este caso, el Parlamento Europeo aprobó una resolución encaminada a aprobar leyes para gobernar a las máquinas, donde también se figuraba una de las propuestas que no de alguna manera encajaban bien con el mundo actual en lo que vivimos. Esa propuesta figuraba de alguna manera el otorgar personalidad electrónica a los robots autónomos con capacidad para causar cualquier daño. Es una idea básicamente fuera de lugar, una idea que no ha gustado para nada a 150 expertos en robótica y derechos europeos. Obviamente no estamos hablando de la creación o de alguna manera brindar una legislación, brindar o crear leyes pues a un tipo de tecnología que tenga pues la capacidad de causar daño. No, esto ya fue una idea totalmente descabellada, fuera de lugar. Y obviamente pues los expertos firmaron una carta abierta en la que se oponían a la medida. Nadie quiere una tecnología que destruya a la humanidad. Por ende, pues de alguna manera este tipo de ideas no van. De un modo u otro, mientras la Unión Europea intenta unir fuerzas, muchos países tratan por su cuenta de alguna manera de agrupar, de alguna manera invertir en robots y algoritmos para ganar una competición que de por sí es ya rentable. Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de China y Estados Unidos. Es una batalla de las dos potencias económicas a nivel mundial, las dos primeras economías mundiales, que a través de sus empresas se encuentran también invirtiendo en este tipo de tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Los gigantes tecnológicos nacidos en Estados Unidos que apuestan fuerte por la inteligencia artificial, ya sea atrayendo talento o comprando empresas del sector, básicamente startups. Las startups son un grupo o son empresas que de alguna manera tienen un componente enorme en innovación, pero carecen de tal vez un requisito que les sirva para crecer, que es el financiamiento. Son empresas con grandes ideas de negocio, pero que carecen de financiamiento.
Entonces, ¿qué hacen las compañías tecnológicas grandes como Google, el gigante de Mountain View? Que ellos de por sí tienen millones y millones de dólares que buscan de alguna manera, que tienen ya de reserva como para invertirlo. Entonces buscan estas empresas o ven empresas nuevas que tienen el potencial, que tienen buenas ideas de negocio, entonces las compras, las adquieren. Y este es el caso de Google, por ejemplo, que entre el 2010 al 2017 ya ha comprado 14 startups en su bolsa de compra. 14 nuevas empresas que básicamente no costaron pues de por sí poco. De alguna manera adquirir estos nuevos planes, estas nuevas empresas, pues tiene que de alguna manera ser costosa. Bueno, invirtió básicamente 500 millones de dólares, 400 millones de euros, por ejemplo, en la empresa DeepMind, una empresa británica creadora del algoritmo, muy reconocida sobre todo en el Reino Unido. Entonces la empresa vio un gran potencial de negocio y Google pues terminó de alguna manera y comprando a DeepMind. Y ahora pues DeepMind forma parte del grupo de Google. Bueno, ¿qué pasa también con China? China también aspira a adelantar a la potencia norteamericana. O sea, no solamente tenemos a Estados Unidos que a través de sus empresas busca de alguna manera liderar el mercado de inteligencia artificial. De alguna manera, China es el país que está detrás de Estados Unidos, con un gran potencial también de crecimiento. China anunciaba que invertiría algo más que Estados Unidos en startups, en empresas de inteligencia artificial. Por ejemplo, de los 15.200 millones de dólares invertidos globalmente en el sector de inteligencia artificial, 48% procedían de China y 38% del total de millones invertidos pertenecía a Estados Unidos, según un informe de CB Insights. Entonces estamos hablando de que China de alguna manera está invirtiendo más que el país de los Estados Unidos en este tipo de tecnología. Obviamente, si un país invierte más, obviamente es porque busca de alguna manera superar, en este caso, a su rival número uno, Estados Unidos. Sin embargo, buena parte de esa financiación va destinada al sector de los chips, es decir, China se va a enfocar mucho, se está enfocando mucho al sector de los chips y al desarrollo del reconocimiento facial. Reconocimiento facial que es muy utilizado para identificar a ciudadanos en el país. Incluso ya hay un programa activo para que los policías usen gafas con esta tecnología para cazar a delincuentes. Obviamente va a ser muy útil este tipo de tecnología a través del reconocimiento facial. ¿Cómo se logra el reconocimiento facial? Bueno, a través de la inteligencia artificial también, a través de los algoritmos. Muy bien, entonces SenseTime, una empresa china dedicada a proveer herramientas de reconocimiento facial, obviamente trabaja con mucho de este tipo de tecnologías. De alguna manera está tratando de proveer herramientas a empresas y cuerpos policiales, justamente para este tipo de negocios, ¿no? Reconocimiento facial, obviamente se convertiría esta empresa SenseTime en la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo. Su valoración asciende a nada más y nada menos que 4.500 millones de dólares. Y obviamente, ¿quién fue la empresa que de alguna manera trató de adquirir a esta empresa? Pues el gigante chino Alibaba, una financiación liderada por este grupo Alibaba. Este gigante tecnológico también, una empresa china, gigante tecnológico encabezada por Jack Ma, también se encuentra apostando por el campo de la inteligencia artificial. En este caso, Jack Ma anunció recientemente que pensaba invertir 15 mil millones de dólares para crear varios centros de investigación muy enfocados a la inteligencia artificial. Otros gigantes tecnológicos chinos, por ejemplo, como Tencent, que también acaba de abrir un centro de investigación en Seattle, o Baidu, que ha lanzado sus propios asistentes de voz y quiere poner sus coches autónomos en las carreteras en los próximos 3 o 5 años.
También este tipo de empresas, Baidu, Tencent, Alibaba, también están en la cabeza en la carrera de la inteligencia artificial por el lado de China. Entonces no solamente tenemos a Google, Apple, Facebook, Amazon, sino que también tenemos a grupos como Alibaba, Tencent o Baidu por el lado de China. Según un reciente estudio elaborado por los economistas de la Universidad de Toronto, el 23% de los autores de estudio presentados en la Artificial Intelligence Conference en el año 2017, una de las más prestigiosas, eran chinos. De alguna manera, China de alguna manera también va presentando planes de estudio relacionados al tema de inteligencia artificial generalmente en este tipo de conferencias. Lo que muestra que China y Estados Unidos, ambas potencias, se están equipando en materia de investigación. Van de alguna manera desembolsando dinero en materia de investigación y centros de investigación. Eso no es todo, entonces Estados Unidos debería también tomar atención a lo que su rival, especialmente lo que el gobierno chino se está trazando. Por ejemplo, China, el gobierno chino tiene un plan de liderar la tecnología en el año 2030. Tienen un plan muy ambicioso que es ser líderes en tecnología para el año 2030. Obviamente ha anunciado también su propósito del mercado de la inteligencia artificial en China sea de 1 billón de yuanes. Estamos hablando más o menos de 120 mil millones de euros. Entonces, ven mucho dinero de por sí, hay mucho dinero invertido en China y de alguna manera el país asiático ya está invirtiendo 13.800 millones de yuanes, casi 1.700 millones de euros, en la construcción de un gigante parque industrial en Pekín, dedicado exclusivamente a la investigación en inteligencia artificial. Eso es los planes de China entonces. Tiene un plan para liderar la tecnología en el año 2030 y de alguna manera lo hace invirtiendo pues millones de dólares en la construcción de parques de tecnología exclusivamente que se dirijan a la investigación de inteligencia artificial. Mientras el gobierno chino entonces avanza en su hoja de ruta, en su plan para ganar la competición, algunos expertos critican a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que de alguna manera no sigue de ninguna, no está siguiendo una estrategia concreta para avanzar en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Como sí lo hizo el expresidente de Estados Unidos, Obama. Por ejemplo, Obama en el 2015 invirtió, o bueno, en este caso el gobierno, la Casa Blanca, invirtió 1.100 millones de dólares en investigación y desarrollo en inteligencia artificial y se propuso un plan específico sobre los retos y oportunidades del sector. De un modo u otro, eh, lo cierto es que la mayoría de las startups de inteligencia artificial siguen siendo estadounidenses. No, de alguna manera, Estados Unidos eh, sigue liderando, tiene un ligero, de alguna manera, sigue siendo el líder ligero, si comparamos a China y Estados Unidos. Sigue liderando entonces a través de estas tecnologías prometedoras Estados Unidos, a pesar de que no, de alguna manera, el actual gobierno no esté muy enfocado en este tema. Pero bueno, si siguen en ese sentido, no, de alguna manera, estamos convencidos de que China va a poder superar a los Estados Unidos si este no logra de alguna manera cambiar la estrategia o los planes en tecnología que tiene. Pero ¿qué pasa con otros países? Por ejemplo, Japón. La tercera economía más grande del mundo es también el paraíso de la robótica desde hace años. De hecho, se calcula que el 61% de su industria está automatizada. Trabaja mucho con robot Japón. Y obviamente ese 71% de su industria que está automatizada es superior al de Estados Unidos. Algunas de las empresas figuran también en la lista de startups prometedoras en inteligencia artificial realizada por CIB Insights, como LeapMind, que esta empresa japonesa se especializa básicamente en Deep Learning. El gobierno también de Japón creó en el 2016 un consejo estratégico de inteligencia artificial para trazar sus propios planes
básicamente centrados en la productividad, la movilidad y la salud. Invertiría 77 mil millones de yenes, casi 500 millones de euros en el campo, pero de alguna manera se encuentra lejos de las grandes potencias como Estados Unidos o China. ¿Quién está detrás de Japón? Canadá, otra de las grandes potencias económicas. También de alguna manera postula como uno de los países que luchará por llegar a los primeros puestos. Aunque esté a mucha distancia de China o Estados Unidos, para hacernos una idea de para hacernos una idea, el 4% de los papers de los papers presentados en la Artificial Intelligence Conference en el 2017, 4% eran japoneses y el 3% eran canadienses. De alguna manera Canadá y Japón se encuentran bajo el mismo nivel, de alguna manera, mm, por una ligera diferencia. Sin embargo, por ejemplo, algunas de sus universidades de Canadá, como las de Toronto, de Montreal, figuran entre las más prestigiosas del mundo, reconocidas mucho por su investigación en inteligencia artificial. También, de alguna manera, las instituciones públicas canadienses acaban de invertir 170 millones de dólares canadienses en el centro de investigación del Vector Institute. Trabajan mucho con personajes como Geoffrey Hinton, que es conocido como el padrino de la inteligencia artificial. Sentó las bases del Deep Learning en los años 80 y dirige ahora el equipo de Google Brain desde Toronto. Trabaja mucho con personas totalmente conocedoras del campo de la inteligencia artificial. También, de alguna manera, otro personaje como Joshua Bengio, pionero también del Deep Learning, ha cofundado en el Montreal Element Artificial Intelligence en la Universidad de Montreal, una incubadora de inteligencia artificial que ha recaudado 150 millones de dólares canadienses, casi 100 millones de euros, tanto de universidades como de empresas de talla de Microsoft, Intel o Nvidia, de alguna manera para realizar este tipo de investigaciones. También el gobierno canadiense ha anunciado que invertirá una cifra similar en una estrategia de inteligencia artificial a través de centros de investigación en varios. Entonces tenemos a los países que invierten en centros de investigación. O sea, ven un negocio muy rentable a futuro en este campo de inteligencia artificial. Por tanto, se encuentran realizando estudios para liderar este campo. La India también es uno de los países que está creciendo rápidamente gracias a la externalización de sus servicios de tecnología de la información. También quiere impulsar los algoritmos, quiere impulsar la inteligencia artificial. El gobierno de India acaba de anunciar la creación de un programa nacional en inteligencia artificial con el que planea establecer centros de excelencia para estimular la investigación en inteligencia artificial, para estimular la investigación en robótica, el big data y la computación cuántica. ¿Qué está pasando con Reino Unido? También Reino Unido se ha convertido en los últimos años en el país más, de alguna manera, el país más líder de la Unión Europea, por supuesto, donde fue la tercera potencia que más invirtió en inteligencia artificial, según un informe de Goldman Sachs. Por parte de la firma, por ejemplo, de la firma Venture Capital Asgard, contabilizó hace unos meses que 409 empresas europeas dedicadas exclusivamente a la inteligencia artificial. De las 409, 121 eran británicas, entre ellas obviamente figuraba DeepMind, que es ahora una empresa de Google, ya lo mencionábamos al inicio de esta presentación. Bueno, así como existen empresas eh, en la Unión Europea, establecer Reino Unido como un líder mundial en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, entre otras áreas innovadoras, es precisamente uno de los propósitos citados por el gobierno en sus propuestas de otoño que se han presentado hace unos meses. De hecho, ellos incluían una partida de 500 millones de libras, estamos hablando básicamente 578 millones de euros para la industria tecnológica, y donde de las cuales de estos 578 millones de euros, pues 65 millones de euros se destinarían a la inversión en inteligencia artificial. El ejecutivo también encargó al año pasado un informe para que los expertos en el campo analizaran cómo se podía potenciar la floreciente industria de este ámbito en el ámbito público y privado.
El Parlamento británico también acaba de proponer la creación de un código ético para las empresas que incluye, por ejemplo, que la inteligencia artificial se desarrolle para el bien común y el beneficio de la humanidad y opere con principios de inteligibilidad y justicia. Entonces van también por el lado de las legislaciones. Alemania. Si bien el Ejecutivo alemán no ha impulsado una política en materia de inteligencia artificial como lo hizo Gran Bretaña, de alguna manera Alemania ha ido por delante en la carrera del coche autónomo. El país alemán ha sido el primero en legislar la circulación de los vehículos sin conductor por su carretera. Es decir, vehículos autónomos en Alemania ya están legislados. Tienen unas leyes propias, unas leyes de las cuales las empresas en ese país que generan autos o vehículos autónomos tienen que seguir un protocolo. Tienen una ley. Entonces es el primer país con un tipo de legislación de este tipo, en este caso de los vehículos sin conductor. También hace unos meses se anunció la creación del Cyber Valley, un centro tecnológico centrado en inteligencia artificial y robótica situado al sureste de Alemania. También entonces Alemania se sume a la creación de centros de investigación, ¿no? En este caso a través del Cyber Valley, que va a ser un lugar, un país destinado exclusivamente a inteligencia artificial y robótica. Va a estar ubicado al sureste de Alemania, pretende ser un puente entre los ámbitos académicos y corporativos. También varias universidades y empresas del país como Porsche, Daimler o Bosch o incluso extranjeras como Amazon han unido sus fuerzas en este proyecto. De alguna manera también las empresas influyen para la creación de estos centros tecnológicos en los países donde ellos operan, básicamente para el bienestar no solamente del país, sino también para el bienestar de esas empresas. Francia también, el mandatario Emmanuel Macron también ha mostrado interés en este tipo de tecnología. El presidente francés acaba de anunciar una inversión pública de 1.500 millones de euros para investigar la inteligencia artificial. No hay posibilidad de controlar ninguno de los efectos de estas tecnologías si hemos perdido el comienzo de la guerra, explicaba al anunciar su plan de hace unos días. Uno de los objetivos es aumentar la colaboración entre los centros de investigación gubernamentales y las empresas privadas, obviamente una conexión ahí entre el sector público-privado, para favorecer que los mejores expertos se queden en el país, obviamente atraer y captar talento, y también que las compañías nacionales, los gigantes tecnológicos también pusieron una mirada en Francia. Por ejemplo, Google ha abierto un nuevo laboratorio de inteligencia artificial en Francia, en París, hace unos meses, y Facebook también, que ya tiene un centro similar en la capital, un centro tecnológico, ahora anuncia que duplicaría su número de empleados. Más allá de la inversión, Emmanuel Macron defiende que es necesario recrear una soberanía europea en inteligencia artificial, también especialmente en el ámbito de la regulación, en la creación de leyes. Si no quieres bloquear la innovación, es mejor enmarcarla por diseño dentro de límites éticos y filosóficos. Y creo que estamos preparados para hacerlo, dijo Macron. ¿Qué pasa con España? España también. mm, El gobierno, de alguna manera, dirigido en este campo, eh, anunciaba la elaboración de un libro blanco sobre inteligencia artificial y Big Data que aborde las implicaciones sociales, jurídicas y éticas. También el tema de la legislación. España también se sume a este tipo de creación de leyes, donde un grupo de expertos, obviamente en España, van a presentar sus propuestas este verano. Una iniciativa que forma parte también de la futura estrategia digital para una España inteligente para el año 2025. Finalmente, Rusia en la Unión Europea, además, Rusia que intenta aventajar a muchas potencias y disputarse el dominio también en inteligencia artificial con China y Estados Unidos, particularmente en la carrera armamentista. Rusia va muy enfocada al tema de la carrera armamentística, de los robots. El país estaría trabajando en varios proyectos relacionados con los algoritmos. Obviamente también tienen un apoyo de su ministerio, en este caso el Ministerio de Defensa. Y acá una frase que queremos compartir con todos ustedes. Quien se convierte en el líder en esta esfera se convertirá en el gobernante del mundo, afirmaba el propio Vladimir Putin hace unos meses. Es una afirmación tajante que parecen compartir muchos países del mundo.
Están invirtiendo grandes cantidades de recursos, dinero, para hacerse un lugar en el multimillonario campo de la inteligencia artificial. Esto fue entonces el artículo que queríamos compartir el día de hoy. Inteligencia artificial. Bueno, entonces nos vemos en otra siguiente edición. Esto fue Tremils.